Hola, en este video les vamos a hablar sobre las tres grandes crisis que ha habido. Estas son las crisis de 1873, la de 1929 y la de 2008. Estas tres crisis tienen en común en que las tres fueron crisis financieras, sociales y económicas. Bueno, una crisis empieza a crearse cuando los capitalistas y el capitalismo, que son las empresas y los empresarios, bueno, en la empresa hay un bajo en los precios de los productos. Esto crea que ya no se produzcan más. Cuando esto sucede, la empresa queda en quiebra y cuando una empresa está en quiebra hay un gran número de desempleo. Cuando la gente está desempleada, ya no consume y esto ahí es como se crea una crisis. La crisis de 1873 fue llamada como la primera Gran Depresión. Después de esa crisis, cuando terminó, vinieron unos años de prosperidad y estos años se llamaron los locos años 20. La crisis de 1929 fue incluso más profunda que la primera Gran Depresión de la del 73. Estuvo marcada por encadenamientos deflacionarios brutales y por una baja en la producción, también por consecuencias sociales dramáticas en casi todo el mundo. La crisis del 2008 empieza en el 2007 en Estados Unidos y en el 2009 nos empieza a afectar. Esta crisis hubo igual una caída enorme en la producción y un gran número de desempleos. Bueno, no obstante, a pesar de la desaceleración económica que estas tres crisis nos crearon, hay varias similitudes muy importantes en estas. Y hay 6 marcadores que se caracterizan. El primero es la relevancia del liberalismo. El segundo, el surgimiento de países nuevos. El tercero, el colapso del sistemático bancario y financiero. El cuarto, el exceso de la inversión y de la producción. El quinto, el aumento de las desigualdades. Y el sexto, el papel de las políticas económicas. Bueno, entonces, a lo largo del video les vamos a hablar sobre cada uno de estos 6 puntos. Y bueno, ahorita comenzamos. La crisis de 1873. El periodo que abarca esta crisis es de 1873 a 1896. A esto se le conoce como estacionamiento económico de Europa y de Estados Unidos. Fue calificada como la primera Gran Depresión y marcó el fin del siglo XIX. Fue seguida por unos años de prosperidad muy famosos llamados los locos años 20, donde las cosas marcharon muy bien. Y fue por la globalización financiera. La crisis de 1873, al igual que la crisis de 1829 y la de 2008, se caracterizan por las siguientes razones. La relevancia del liberalismo económico, el surgimiento de países nuevos, el colapso del sistema bancario y financiero, el exceso de la inversión y de la producción, el aumento de las desigualdades y el papel de las políticas económicas. La Gran Depresión de 1873 comienza el 9 de mayo cuando la bolsa de valores en Viena colapsa. Mi compañera Jocelyn y yo trataremos de explicarles un poco cómo comenzó y cómo terminó la crisis de 1929. Esta también fue llamada la Gran Depresión. Tuvo origen en Estados Unidos y se extendió hasta finales de los años 30. Todo comenzó el día jueves 24 de octubre de 1929, también llamado Jueves Negro. La bolsa de valores de Nueva York se detuvo totalmente debido a la amplia oferta de sus acciones, ya que hubo almacenamiento de stock o sobreproducción, se le puede llamar también. Esto provocó el descenso de precios y muchas fábricas cerraron. En Estados Unidos, el desempleo aumentó considerablemente y se redujo el consumo de bienes y servicios. El día martes 29 de octubre de 1929, mejor conocido como Crack o Martes Negro, fue uno de los días más dramáticos para Estados Unidos, ya que perdieron 74.000 millones de dólares. Esto trajo graves consecuencias a países desarrollados y subdesarrollados. Dos de esas principales consecuencias
fueron la baja de la renta nacional y los ingresos fiscales. Otras consecuencias que trajo consigo la crisis de 1929 fueron la disminución en el intercambio comercial entre los países de Estados Unidos y los países europeos, ya que Estados Unidos canceló los aranceles de los productos que se importaban. Esto propició que no se realizaran las transacciones comerciales. Ante la deplorable situación económica que atravesaba Estados Unidos, las empresas disminuyeron la producción y como consecuencia también disminuyó el personal en la planta productiva, provocando así que el desempleo en Estados Unidos se incrementara considerablemente. Muy a pesar de la situación económica, el gobierno de Estados Unidos se empeñó a seguir en el modelo liberalista, confiando en la autorregulación e independización del mercado. Por ello, sus medidas contribuyeron a que la crisis se agudizara aún más. En virtud de que la producción económica aplicada no daba los resultados esperados, se tomó como opción las ideas del economista británico John Maynard Keynes, el cual decía que la economía se basara en el pleno empleo, es decir, en la creación de empleos muy sencillos. Esto causó que las personas tuvieran un pequeño ingreso, el cual les permitiera adquirir bienes y servicios, y así restablecer el ciclo económico. En la famosa crisis del 2008, cuando el banco de inversiones Lehman Brothers cayó en bancarrota, en ese momento Estados Unidos colapsó y de ahí le siguieron las economías más desarrolladas. Todo comenzó en el 2002, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, dijo que parte de cumplir el sueño americano era tener una casa propia. Así, pidió ayuda al sector privado, con miras a que el mercado de capitales facilite el financiamiento hipotecario a personas de bajos ingresos. En este contexto, la herida causada por el atentado terrorista de las Torres Gemelas aún estaba fresca, y la economía aún sentía el impacto de la crisis .com del 2000, que hizo colapsar a empresas de Internet. Tras el anuncio de Bush, la Reserva Federal redujo las tasas de interés del 6% a solo 1%. Este crecimiento de créditos alcanzó a personas que realmente no debió de alcanzar: la clase desfavorecida, sin ingresos, activos sin empleo. Este tipo de hipotecas fue bautizada como hipotecas subprime, que en realidad solo eran activos tóxicos, con alta probabilidad de no pago. El dinero estaba tan barato que los 8.000 bancos y agentes hipotecarios iniciaron una agresiva expansión del crédito hipotecario. La facilidad para obtener un crédito hipotecario tuvo dos efectos. El primero fue que las familias se dedicaron a especular ampliamente precios de los inmuebles y sobre todo con los costos de las hipotecas. La especulación llevó al desarrollo de una burbuja inmobiliaria que infló considerablemente los precios. Eso también tuvo un efecto posterior. El valor de las viviendas era el respaldo de las hipotecas, incluyendo la subprime. Conforme aumentaban los precios, aumentaba el número de hipotecas. En paralelo, se estaba armando un proceso que convertiría las hipotecas subprime en una arma de destrucción financiera masiva. Esos activos tóxicos estaban siendo empaquetados con otros, creando una gran variedad de productos nuevos financieros. Estos nuevos activos se transaban libremente y sin ningún tipo de regulación. Fue así que los bancos de inversión empezaron a repartir sus paquetes activos por todo el mundo. Esta dinámica de especulación y alza de los precios llevó a un recalentamiento de la economía. En el 2003, la Fed inició una alza de tasas de interés, de 1% en ese año a 3% en el 2005, de ahí en el 2006 hasta 5.5%. Sin embargo, esta iniciativa sería en vano. La burbuja hipotecaria estalló y con ella los precios de los activos se desplomaron. Al ver esto, las familias que estaban endeudadas decidieron devolver la casa al banco, ya que era más fácil hacer eso a seguir pagando un préstamo. Cuando una deuda no es pagada, se conoce como default. Las familias incurrieron en default y ocasionaron grandes pérdidas a los bancos. A su vez, esta situación generó un gran colapso a los bancos de inversión mundial, debido a que estaban plagados de hipotecas subprime. A raíz de todo este proceso, el lunes 15 de septiembre del 2008, el banco Lehman Brothers se declara en bancarrota, fuertemente golpeado por las pérdidas de los tóxicos. El pánico fue generado por el colapso de una entidad considerada demasiado grande para caer.
A partir de ahí es historia conocida por todo el mundo y los efectos aún se ven en Europa y Japón. Económicas, lo que conlleva el resultante de estas dos es cómo el impacto en la sociedad, cómo lo adopta, lo tiene y de cierta forma cómo lo desarrolla y cómo se le aplica a ese estado o nación. De siguiente forma, si vemos a grandes rasgos lo que pasó en 1873, que fue una revolución constante, tanto industrial, ideológica y financiera, pasó igualmente en 1929. ¿De qué manera? Cambia completamente el contexto del pensamiento económico. La gente sigue produciendo y produciendo en masa, pero ya no se consume como tal. Eso decae y hace que se pierda inversiones, que exista el stock en almacén y aparte pues empieza la crisis mundial y es donde países nuevos, o en este caso los emergentes, salen a la luz. Eso decae y hace que se pierda inversiones, que exista el stock en almacén y aparte pues empieza la crisis mundial y es donde países nuevos, o en este caso los emergentes, salen a la luz ofreciéndoles mercado y aprovechan esto o estas situaciones para que crezca su economía. Y en el 2008 sucede lo mismo. Al momento de que pasa y va subiendo este problema de la subprime, de la inmobiliaria de Estados Unidos, pues genera lo que es un impacto social y un impacto global al momento de quebrar y no poder mantener sus estatutos de la empresa, o en este caso de la asociación. Por conclusión y por último, tenemos, como dicho, como lo vuelvo a repetir, que son ciclos que se van terminando y van comenzando. No hemos visto completamente las siguientes crisis, no las hemos prevenido, porque pues sí, cada cambio es constante, a veces va aumentando una moneda, va decreciendo otra, un producto nuevo sale, una innovación nueva, y esto es lo que genera un nuevo impacto, una nueva sociedad, un nuevo mercado, una nueva forma de trabajo. Eso es lo que se ve en esto que es de historia del pensamiento económico del siglo XX y XXI. Hasta ahorita vemos estos tres puntos, estas tres crisis, y así por consiguiente veremos un poquito más adelante. Eso decae y hace que se pierda inversiones, que exista el stock en almacén y aparte pues empieza la crisis mundial y es donde países nuevos, o en este caso los emergentes, salen a la luz ofreciéndoles mercado y aprovechan esto o estas situaciones para que crezca su economía. Y en el 2008 sucede lo mismo. Al momento de que pasa y va subiendo este problema de la subprime, de la inmobiliaria de Estados Unidos, pues genera lo que es un impacto social y un impacto global al momento de quebrar y no poder mantener sus estatutos de la empresa, o en este caso de la asociación. Por conclusión y por último, tenemos, como dicho, como lo vuelvo a repetir, que son ciclos que se van terminando y van comenzando. No hemos visto completamente las siguientes crisis, no las hemos prevenido, porque pues sí, cada cambio es constante, a veces va aumentando una moneda, va decreciendo otra, un producto nuevo sale, una innovación nueva, y esto es lo que genera un nuevo impacto, una nueva sociedad, un nuevo mercado, una nueva forma de trabajo. Eso es lo que se ve en esto que es de historia del pensamiento económico del siglo XX y XXI. Hasta ahorita vemos estos tres puntos, estas tres crisis, y así por consiguiente veremos un poquito más adelante.